Bueno, acá estamos con una pizarra con mucho contenido, difícil de parar. También, bueno, yo estoy nervioso, más difícil para mí hacer una pizarra delante de Daniel, pero Estamos bueno. todos nerviosos, che, ¿no? no se ponga nervioso. Y bueno, estamos, viste, como que es casi una falta de respeto, pero bueno. Nervioso estoy yo con toda esta tecnología acá, tremendo. ¿No habías venido al estudio nuevo de Gelatina? No, para nada, no. Está bueno. Pero, Había sido al anterior. sí, al anterior, sí. La casita esa era más amigable. Esto es Acogedora. tremendo. Sí, la BBC. Avasalla. Peronismo tecnológico. Sí. El peronismo del siglo XXI. No, bueno, primero, libros. Leí tu libro muy importante, Peronismo entre la misericordia y la severidad, que después lo vamos a hablar, pero me parece una fuente para para que los oyentes lo vayan a leer. Y después, bueno, yo acá traje obviamente la Biblia, El Reino de Carrere y Los Viajes de Francisco, que son los libros que de alguna manera me inspiraron a hacer esta pizarra o el contenido que fui sacando de acá. Yo, Daniel, lo que hice fue separar a Francisco conceptualmente en sus fuentes, en su origen, en sus ideas y en su praxis. Primero las fuentes. Yo comento y vos me complementarás. Bueno, la fuente principal, obviamente, de cualquier cristiano y sobre todo del Papa, la Biblia, con el mensaje de Jesús, Jesús el primer justicialista, un Jesús que, como lo ha dicho varias veces Tommy en sus programas, tiene a Pablo de Tarso como el que universaliza ese mensaje, y un mensaje que se hace masivo justamente por nombrar a los excluidos, por hablar de los excluidos. Tal vez lo que tiene la Biblia, como después el peronismo dice Jesús el primer justicialista, es un mensaje a los más, a los pobres, digamos. Y por eso también logra universalizarse tanto. Es así esto, ¿no? Sí, no, me parece que sí. Bueno, es evidente. Es evidente. Después, segunda fuente que toma Francisco, que justamente le da el nombre, Francisco de Asís. Francisco de Asís es el fundador de la Orden de los Franciscanos Menores, es decir, forma a los franciscanos a partir del siglo XIII, en un momento donde la Iglesia, por las particularidades históricas de ese momento, recupera el mensaje de Jesús. Hay una cosa de que la Iglesia muchas veces se desvía del mensaje de Jesús y vienen los que lo traen, trayendo el abandono de las riquezas y vivir para los pobres. Históricamente vamos a ver, y el rol del Papa Francisco es fundamental en esto, cómo cuando la Iglesia se desvía, aparecen gentes dentro de la propia Iglesia que traen el mensaje, por así decirlo, más ortodoxo de Jesús, que es vivir para los pobres, que dejar las riquezas, cuando muchas veces esto se desvía. Y por algo Francisco elige el nombre de Francisco, ¿no? Pensando en un papa que esté a disposición de los pobres, de los menos, que parece una obviedad, ¿no? Pero muchas veces no lo es, de alguna manera. Después yo acá puse a los jesuitas. Francisco fue el primer papa jesuita de la historia, para los que no lo saben. Los jesuitas fueron fundados por Loyola en 1540. Los jesuitas también, tiempo después de Francisco de Asís, surgen como una contrarreforma al protestantismo. O sea, cuando la iglesia es cuestionada en la época del 1500, 1600 y surgen los protestantes, que se dividen del catolicismo, los jesuitas vienen a decir, profundicemos el catolicismo, pero de otra manera. ¿Qué cosas traen? Bueno, por un lado, la formación de los sacerdotes, de la formación dentro del catolicismo. De hecho, si se cruzan a un jesuita como lo fue Francisco, son tipos muy formados, tipos con un recorrido académico muy importante, y retoman los valores de Jesús y también de Francisco de Asís. O sea, de nuevo dicen, una iglesia para los pobres, una iglesia para los excluidos, que no se desvíe de esto, porque estábamos en un periodo histórico donde la iglesia, había tenido muchas denuncias por corrupción y etcétera. La cuarta, que yo no la conocía, Francisco habla de Chesterton, no sé si lo conocías, Daniel, teólogo inglés, que tiene como personaje de ficción al padre Brown. Y esto es muy interesante porque cuando Francisco lo cita a Chesterton, habla dos cosas. Primero, de la fe popular, la fe como un fenómeno popular. Y en segundo lugar, para mí lo más importante, la alegría del cristiano, el cristiano alegre, dice Chesterton. Y es un concepto que Francisco retoma mucho cuando habla de la fe como algo alegre. ¿Viste? Una vez se va a misa y decís, no está bueno que sea un bajón. Tiene que ser algo que anime a seguir. Que justamente la fe es algo que te permite proyectar, que te permite seguir adelante en los malos momentos. Y esto por momentos también la iglesia lo ha perdido. Hay momentos donde parece que tiene que ser algo que es un garrón cuando debería ser algo que invite a la alegría también, ¿no? Y la alegría como herramienta política. Evangelio Gaudium, ¿no? Claro. La alegría del Evangelio. 100%. Bueno, y la última, y me dirás si me falta algo así más de fuentes de Francisco, las encíclicas sociales, que tal vez es como lo que forma la doctrina social de la iglesia.
Bueno, la más conocida o la primera, Rerum Novarum, de León XIII en 1891, que hablaba del sindicalismo, del capitalismo. Las encíclicas sociales en general es la adaptación social de la Iglesia a ese tiempo histórico. La primera tenía que ver con los sindicatos y el capitalismo, la segunda, que fue la de Pío XI, que es 40º ano, que lo dije la otra vez y se reían, tenía que ver con el imperialismo, también es la época donde se forma la Ciudad del Vaticano, y la última que yo pongo acá, que es la de Juan XXIII, se convoca a la Iglesia en la década del 60, esta la conocerás muchísimo más vos, al Concilio del Vaticano II, donde la Iglesia, en una etapa muy especial del mundo, de Guerra Fría, se propone un llamado al ayornamiento, es decir, una Iglesia que trate los temas sociales. Y a partir de esto surge en ese mismo concilio el famoso Pacto de las Catacumbas, es decir, una serie de sacerdotes, de obispos, que convocan de nuevo a un mensaje de la Iglesia bien de Jesús, de abandono de la riqueza, que trasladado a Latinoamérica, que acá me interesa mucho que nos cuentes vos, se traslada con la teología de la liberación, que deviene en el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, y en el caso de Francisco, en la teología popular, digamos, en la teología del pueblo. Todo esto tal vez es lo que ya así más bajado a tierra lo empieza a formar a Francisco en sus primeros años, incluso en el vínculo más con el peronismo. ¿Es así? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, más o menos así. Vínculos con el peronismo. Nunca fue peronista explícitamente, digamos, ¿no? Francisco. Eso es algo que hay que aclararlo porque incluso no le haría bien, ¿no? O sea, tenía una afinidad especial con el peronismo porque lo veía en el mismo campo de acción, o sea, una expresión evangélica en el campo político. Pero eso no quiere decir que sea afiliado al Partido Justicialista o algo parecido, nunca fue eso. Nunca militó en Guardia de Hierro, como algunos dicen. Sí tenía vínculos por la Universidad de Salvador, ¿no? Claro, exacto, con Amelia Podetti, sobre todo, que sí era militante de Guardia. Guardia también es otro fantasma que anda por ahí, ¿no? Él se llamaba Comando Unidad, en realidad Guardia era uno de los componentes de ese comando de unidad que lo componía el FEM, por ejemplo, de Pajarito Grabois, del padre de Grabois. Yo empecé a militar por ahí. Y así que bueno, era todo un conjunto de cosas y lo que tenía Guardia que tenía algo que ver mucho con la formación de los jesuitas también, porque era un lugar de formación de cuadros políticos. ¿Vos lo conociste ahí en tu militancia en Guardia de Hierro en los 70? Lo vi alguna vez en alguna charla, lejanamente, nunca tuve contacto con él realmente. Con Amelia sí hicimos algún curso de filosofía y demás. Francisco usa muchas frases de Amelia. La irrupción de América en la historia es un texto muy importante de Amelia Podetti, que era una hegeliana, digamos, que después derivó todo en una cuestión así más cercana a Kusch, incluso. Pero bueno, y Francisco la puso como directora de la carrera de filosofía en El Salvador y demás. De ahí viene el vínculo más estrecho con lo que sería la militancia política, ¿no? Pero siempre se comentaba como que había una especie de articulación muy concreta entre Guardia y los jesuitas. Bueno, a través de esa relación. ¿Era a través de ella? Sí. Sobre todo por la presencia de Amelia, que era la que tenía, que era muy compinche con Bergoglio, ¿no? Y a través de eso, bueno, todas las carreras sobre todo filosofía en El Salvador era toda gente formada en Guardia de Hierro. ¿No? Guardia de Hierro. No. Yo tengo algo para responderle al chat. El chat está bardeando porque dice que vos no decís en concreto que lo forma Francisco fue la teología de la liberación, cosa que no es cierta. La teología de la liberación es una... No, para nada, eso es está atravesado por el marxismo. Todo lo contrario, la teología de la liberación surge de una línea más marxista. Exacto. Y la reconversión de eso, dentro de un modelo más argentino, más con lo popular como primer estandarte y no la lucha de clases, es la teología del pueblo. De hecho, el otro día cuando hablaba García Cuerva, decía, ojo con vincular a Francisco con la teología de la liberación, porque la línea de Francisco era teología del pueblo, que es la línea argentina. La teología popular, la teología del pueblo, surge de Argentina, a diferencia de la teología de liberación, que surge de Brasil. Exacto. Es totalmente distinto. Sí, además es importante. Ay, perdón. No, está bien. No, porque habría muchas cosas para hablar de eso. Tenemos tantos temas que no sé. Tenemos tiempo. 8 horas más o menos. Tenemos tiempo. No, yo lo único que iba a decir es que en términos de metodología es distinta porque la teología de la liberación plantea un pensamiento mucho más vanguardista. Lucha de clases. Exacto. Sí, y que viene, el pensamiento surge de arriba para abajo. En la teología del pueblo,
corríjanme si no es así, surge del pueblo 100%. para arriba y ese es el elemento más... 100%. Eso que decís es importante porque no hay vanguardia. Claro. Y eso es una vieja disputa siempre, ¿no? Con todos los grupos de izquierda, el trotskismo y demás, actúan por medio de una vanguardia iluminada, digamos, el viejo tema, ¿no? De que hay alguien que sabe más, que ve por encima de los demás e informa al pueblo de por dónde hay que ir. Sí, los iluminados. Exacto, ¿no? Eso no es peronista de ninguna manera, ¿no? No funciona así el peronismo, por eso también el peronismo tiene otros problemas que no tiene la izquierda, ¿no? Donde siempre... por eso nosotros siempre estamos en crisis, ¿no? Es un tema, bueno, eso podríamos derivar después Sí, claro. qué significa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo ahí tuve una experiencia muy importante con el padre Daniel de la Sierra. Daniel de la Sierra, si ustedes ven en la Villa 21, en la capilla de Cacupé, En Zabaleta. en Zabaleta, hay una calle que termina en la capilla que se llama Daniel de la Sierra, la calle. La capilla esa la hizo el padre Daniel de la Sierra. Yo empecé a militar ahí, digamos, una militancia social, antes que todo, y estaba Daniel de la Sierra, que era un cura que lo habían enviado castigado desde España. Era así, muy con ciertas cosas así que tenía que ver, compatibilizaba con la teoría de la liberación, ¿no? También. Eran principios de fines de los 60. Y bueno, él empezó con la idea de la autoconstrucción de viviendas y en el barrio Cacupé de Lomas de Zamora, donde empezaron esas construcciones, 160 viviendas. Bueno, yo me recibí de maestro mayor de obra y el primer planito que hice fue el de la capilla de Cacupé. ¿Cacupé se llama por el barrio de Lomas? No, al revés. Ah. Digamos, el barrio de Lomas es un derivado de la capilla. claro, porque eran paraguayos, la mayoría eran albañiles. Y bueno, era fácil construir en ese momento, digamos, teníamos por lo menos la mano de obra. Y entonces la autoconstrucción era eso, ¿no? Se construían las casas todas iguales, nadie sabía cuál era su casa y finalmente después se sorteaban ¿En qué año esto, Daniel, más o menos? Y es 68, 69, 70. O sea, otra geografía de lo que hoy uno ve de la sí, 21. La villa era muy chiquita, Claro. Era todo un barrial aparte, medio basural había también. Era Y todo ese es tu primer vínculo, ¿no? Con la Iglesia Católica. Pero con Daniel de la Sierra, sobre todo un tipo muy especial. Mira, era ¿Venía de la guerra civil? No, ya era más grande, Era más chico, digamos, él no había hecho pero era un pibe joven, muy parecido a Serrat, cantaba como Serrat, tocaba la guitarra, era muy atractivo realmente. Fachero. Y tenía fachero y tenía un halo de santidad real, ¿no? Un halo de santidad quiere decir que era un tipo que vos le creías todo y estaba bien, ¿viste? Lo único que tenía era una guitarra, una trompeta, porque era luthier aparte, y una bicicleta. Y después vivía en una casilla cuando no estaba en la parroquia, que es donde yo lo conocí, en Constitución, la iglesia gótica esa de Constitución, ahí yo fui monaguillo incluso. Y bueno, y de ahí salimos a militar a la villa. Y era toda otra concepción. Él tenía una concepción muy católica y bastante distante de la militancia política. Digamos, tomaba su distancia, si bien se involucró en el peronismo, por supuesto. Pero por eso era muy compatible con la idea de Francisco también, ¿no? Entonces aprendimos ahí muchas cosas, pero hay una anécdota que creo que es para aprender y es importante saber. En un momento el padre Mujica tenía sus discusiones, porque él, digamos, concebía al padre Mujica como que se había involucrado demasiado en política y había dejado un poco la dimensión católica, digamos, ¿no? De ciertas cuestiones que lo involucraban demasiado en el barro de la política, digamos, por decirlo de alguna manera. Su cercanía con los montos, ¿no? Toda esa cuestión. Bueno, bien todo, hasta que asumió el gobierno de Cámpora. Mujica fue funcionario durante un corto periodo del Ministerio de Bienestar Social en ese momento. Sí. Y al poco tiempo, con todo el tema de López Rega, todas las rencillas internas, renuncia. Mientras estaba ahí en el Ministerio de Bienestar Social, había conseguido un montón de materiales y demás para terminar la autoconstrucción esas de las casas del barrio Cacupé. Y entonces estaba muy contento porque las cosas se facilitaban muchísimo. O sea, tenía todos los electrodomésticos, las cosas de baño, las ventanas, las puertas, bueno, todo venía.
Pero cuando se va Mujica, digamos, se produce la gran ruptura, Mujica le pide que deje de tener relación con el ministerio porque se había convertido en una especie de enemigo. Cuando se pelea con... Claro. Cuando Mujica se pelea con... Exacto, con López Rega y toda, bueno, con la línea de los montoneros, ¿no? Y entonces el padre que no estaba tan involucrado en la política ni le importaba demasiado, de ninguna manera aceptó eso. Seguían llegando las cosas de baño, me acuerdo, ¿no? Todo era fantástico. Los artefactos. Los artefactos de baño. Y claro, gran pelea interna por problemas ideológicos, digamos, de dónde venían las cosas, quién lo sabía. Bueno, todas esas cosas que eran relevantes en ese momento. Total. Para Daniel era totalmente irrelevante. Y se pelearon hasta que finalmente fue la gran ruptura de la plaza, la famosa plaza donde Mujica rápidamente se corre con sensatez y se pone del lado de Perón. Claro. Y critica muy fuerte, hace una crítica, me acuerdo en Canal 9, creo que fue una crítica terrible a la conducción de Montoneros, sí. No los acusa de no entender el pueblo, de ser una élite y qué sé yo. Terrible. Fruto de eso, y les pido que la busquen, en YouTube está en la nota de la revista Militancia, que era la revista oficial de los Montoneros, está la nota esa, porque es una cosa enemigo tremenda. del pueblo, ¿no? Lo ponen a Mujica, sí, en las páginas centrales de la revista aparecía el que era condenado, ¿no? Porque esa cosa, ¿no? dura. Y el condenado de ese número de la revista era el padre Mujica. Estaba con un montaje fotográfico en la cárcel del pueblo. Y decía cosas terribles, de traidor al pueblo y demás. Terribles. Y a la semana lo matan a Mujica. Mujica me acuerdo que yo llegué 15 minutos después que se había ido Mujica, un poco actuó como confesor en ese momento con Daniel de la Sierra, que era un poco mayor, y se habían llorado, y bueno, ese drama, ¿no? O sea, había que aprender, eso fue definitivo para mí, para aprender qué estamos... ¿no? Cuando está la captura ideológica de por medio, se produce la muerte, ¿no? Es tremendo eso, la captura ideológica es tremenda. Y esas son las lecciones que después tenemos en todas las revoluciones de izquierda que terminan en grandes tragedias, ¿no? En general. No, iba a decir, que lo hemos visto en otros programas, el nivel de sobregire ideológico de Montoneros que lo lleva a asesinar a Rucci y a decir cosas como las que decía de Mujica, o sea, una cosa de distorsión. Perdón, Ortega Peña y Luis Duhalde eran los actores de la nota, ¿eh? También esos de la gremial, abogados de la gremial. Exactamente. No sabía eso que habían sido ellos. Bueno, el peronismo igual en la actualidad, ¿lo ves un poco en esa línea? No, para nada, por suerte no. ¿No los ves en el... No, son temas menores ahora, ¿no? Aquello era más bravo, ¿no? Claro. O sea, estaba comprometida, uno ponía el cuerpo. En esto no, por eso es tanta estupidez que hay por ahí, se dicen tantas huevadas, ¿no? Porque no hay compromiso. Es mucho más fácil acusar. Sí, claro, se dicen cosas. ¿Lo ves el peronismo mucho más superficial y boludo en este momento? Sí, aparte... Nuestro problema es que necesitamos un poquito más de compromiso por ahí, ¿no? Claro, o sea, olvidamos cosas. Yo a esta altura yo ya no creo más en la izquierda ni en la derecha. Yo, sinceramente, ese libro que Mochi estaba citando, es un poco la ventana que trato de abrir así. Severidad y misericordia me parece que son las palabras que tienen más que ver con la actualidad. Izquierda y derecha ya perdieron eficacia simbólica, como se podría decir. O sea, no quieren decir muchas cosas. Cada uno piensa que dice, que está diciendo algo y el otro no está entendiendo lo que el otro dice. Entonces es esa enorme confusión. Hay nazis israelíes y hay nazis fuera enemigos del pueblo de Israel, que son nazis también. O sea, las cosas ya no dicen nada. Totalmente. O sea, no se está... Entonces hay que reformular eso. Yo creo más en ese tema de la misericordia y la severidad, que tiene que ver con un sistema muy parecido, o que opera de forma similar al que opera el yin y el yang. O sea, uno no puede decir, yo estoy con el yang, yo soy enemigo del yin. Claro. ¿No? Como diciendo, soy un peronista de izquierda y soy enemigo del peronismo de derecha. Okay. Es la misma estupidez, ¿no? O sea, estamos en un sistema, y si entendemos eso, que esto es un sistema, y que no hay un peronismo bueno de izquierda y un peronismo malo de derecha. Para eso un poco hicimos este árbol también. Mostremos es fantástico. Yo lo tengo encuadrado en mi casa. Espectacular.
Bien lo que Es buenísimo. ¿Le puedes dar un zoom, Marquitos, al...? Vos, Lo Tano, vamos a tener para sortear entre los suscriptores. vos, Tano, estás en la rama izquierda, ¿no? Yo estaría de este lado. Yo estoy en la No, misericordia. al revés. Acá está. Yo estaría- Habría que haberle puesto yo estaría por misericordia y acá. severidad. Claro, verdad. bueno, esa Está mal encuadrado. esa sería la traducción ahora, Exacto. totalmente de acuerdo. Exacto. Y entonces ahí vemos que hay una cierta... Por eso el peronismo, siempre que aparece el peronismo, cuestiona la idea de izquierda y derecha. Total. El peronismo viene a cuestionar eso ya desde hace mucho tiempo, en línea histórica, ¿no? Con varios movimientos también. Y entender eso, que es una invención política del general Perón, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Es una de las pocas invenciones políticas que hay, de novedades, digamos. Eso es el peronismo, y que todavía está, me parece que está es muy joven, es demasiado joven, ya tuvo muchas experiencias, tantos fracasos también. Esta es uno de los grandes fracasos, el pensar que hay un peronismo de izquierda y un peronismo de derecha. Eso es un fracaso del peronismo, y creo que hay que reformular eso. Creo que estos programas, por lo que estoy viendo, están en esa tarea. Es un poco la búsqueda. Hay muchos jóvenes, por suerte, ¿no?, que están entendiendo eso, que están ingresando. Por eso el ingreso al peronismo por la religión, que es otra de las cosas, ¿no? Lo relevante que empiezan a ser las religiones, y otra vez esta reformulación del catolicismo, esto que hace Francisco. Esto que hace Francisco es poner en cuestión esta idea de izquierda y derecha nuevamente. Por eso muchas actitudes de Francisco todavía no se entienden bien. La izquierda del peronismo, pongámosle, piensa que Francisco es el héroe, qué sé yo, y que es víctima de la derecha, ¿no? O sea, Hoy en día, eso es un error enorme pensarlo de esa manera. a nosotros, por ejemplo, la gente quizás que está más a la izquierda o del lado de la misericordia, nos acusa de sobreactuar catolicismo. Claro. En realidad, digamos, no sé si el ala izquierda es muy católica. Lo que está pasando es que es un poco más filomarxista. Sí, también. Bueno, pongámosle todas esas ideas, ¿no? Hay una superación de eso en cuanto a que si uno ve esto como un sistema, vemos que no hay posibilidad de que las cosas se consoliden realmente, de que se avance realmente, por lo menos en una idea de nación que pueda ser viable, si no tenemos por ejemplo, si la misericordia no se hace cargo de que hay que tener un contenido de severidad. Que forme parte también la severidad. Claro. Y es por eso hablo del yin y el yang. O sea, no existe el yang sin el yin. O sea, Sí, no sí. se puede ser enemigo del yin. ¿Hay O sea, límites en ese árbol? Claro, no, los límites son flexibles entre la severidad y la misericordia, y siempre se trata de armonía. Lo dice muy bien Francisco, eso es una clave de Francisco, no habla de equilibrio. El equilibrio es una negociación, tanto y tanto, entonces más o menos las cosas podrían funcionar porque negociamos. Siempre se rompe el equilibrio. En cambio, la armonía siempre es un desafío, porque nunca se sabe bien cuánto se necesita. Si vos estás en el campo de la misericordia, no sabés cuánta severidad vas a necesitar. Y entonces el desafío es armonizar eso. Es Porque compleja si no, esa construcción. claro, si vos te vas por la misericordia, como por ejemplo muchos se ilusionan, digamos, con un catolicismo que va por el lado de la misericordia, que es pura misericordia, como hace Francisco, abre las puertas de la misericordia cuando empieza su papado. Esa es la clave, ¿no? Porque estaba la institución totalmente cerrada sobre la severidad, las leyes institucionales, estaba todo armado de manera tal que la misericordia era un recurso de última instancia. La ponen Al pero frente. ¿cuánta de severidad necesita cuando abrís las puertas de la misericordia? Y ese también es el desafío actual. Por eso que la idea de que vamos por la misericordia, bueno, es la disolución entonces. Sí. La misericordia siempre te lleva a perder los límites. Si no tenés una ley Muy bueno. que te garantice que esa misericordia pueda ser operativa. Entonces, bueno, está bien, es para todos entran, todo bueno, pero ¿qué marco de severidad institucional vas a meter? Eso es lo que va a pasar ahora en el nuevo papado. Este papado que deja Francisco lo deja en el territorio de la misericordia. Y viene la severidad. Eso era necesario desde ya, pero va a haber que poner algo. Lo están reclamando porque, bueno, de hecho, el gran temor de Francisco, creo, internamente es el peligro de un cisma incluso, ¿no? Las peleas internas que hay dentro del colegio cardenalicio es tremendo,
¿no? Se ve un poco, creo que en forma un poco paródica con la película El Cónclave. Sí. Está en Netflix ahora. Es interesante la película, es linda incluso, pero no estoy para nada de acuerdo con esa visión de oposiciones, de posiciones irreductibles, ¿no? Ese maniqueísmo de que están los progresistas en contra de los conservadores. Sí. No es así, no funciona así. Esa es una cabecita que hay que dejarla de lado y hay que empezar a ver esto, la armonía entre las partes. ¿Te puedo hacer una consulta sobre esto que decís que pasó en la iglesia? Francisco deja en el terreno de la misericordia la pelota y ahora vendrá un poco de severidad para ordenarlo. ¿Pasó un poco en la Argentina también eso? Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda es lo que está pasando. Sin duda, esto está pasando ahora en tiempo real. En tiempo real. Esto que estamos viendo. A mí me da la sensación igual que falta alguien que componga esa armonía dentro del peronismo. Estos que se van al carajo, la severidad. En severidad. Claro. Es lo que, que va a reclamar, entonces seguramente la próxima jugada va a ser un reclamo de misericordia. Todo el mundo ya se está viendo. Sí. Son los ciclos argentinos. Claro, que son ciclos que que el peronismo debería intentar saldar definitivamente y armonizar esa situación. Por eso que no es necesario hablar de izquierda y derecha, porque es una estupidez eso. Si vos pones el tema entre izquierda y derecha, siempre hay un enemigo entonces, ¿viste? Siempre el enemigo es la derecha. O sea, cualquier cosa que se haga de derecha es pasarse al enemigo, ser traidor, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, pasa con tantos gobernadores, que yo pienso en el de Córdoba, que es enemigo nuestro. No, o sea, no. Que, Para nada. Y si vamos a la historia, ¿qué? ¿Rucci es enemigo nuestro? O sea, ¿qué pasa si somos...? Claro, porque si somos peronistas de izquierda, Rucci... De hecho, hubo en todo este periodo kirchnerista, a Rucci no se le hizo homenaje. ¿Por qué no se hicieron bustos de Rucci? ¿Que no es un héroe de la clase obrera? Pero esa es la historia distorsionada, Daniel. Claro. Se distorsionó la historia porque después, cuando salió el libro de Abel Medina, Conocer a Perón, era muy claro el rol de Rucci para con Perón. Claro. Los desleales a Perón justamente eran los otros, los que lo vendían que eran buenos, eran los que les hacían las contramarchas a Perón, pero después la historia cada uno la relata como le conviene. Claro. Y el rol de Cámpora no era tan leal como parecía, ¿no? También tenía sus pliegues y le hizo bastantes cagadas a Perón. O sea que todo eso está todo bien si se armoniza. Ahora, si se ponen maniqueos y que el otro es el traidor, el facho, esas cosas son espantosas. Total. Dentro del peronismo nos daña muchísimo y nos posterga el rol fundamental del peronismo, que es organizar una nación realmente. Sí. Para eso nació el peronismo y todavía es una cuestión pendiente que no pudo cumplir por estupideces de muchos de sus militantes, digamos. Total. Yo pienso, por ejemplo, en Isabel Perón, ¿no? Isabel se le adjudica todo. Sí, se le adjudica todo. Vamos a ver si no hubo órdenes estrictas de Perón, como entre otras órdenes, Perón no acudir al Fondo Monetario Internacional, una de las grandes órdenes, cosas que cumplió Isabel muy bien, por otro lado. Y otras cosas peores y terribles, no sé si Perón después del asesinato de Rucci no habrá pensado en esas cosas, siendo un milico como era. O sea que preferimos acusar a una mujer que es Isabel, que es la dueña de todos los males de aquel año 75. No sé. Pongamos una cosa, pero ahí tendríamos que operar con la misericordia también. La mina estuvo en cana, se comió la cana, fue muy discreta, no interfirió en ninguna de las etapas posteriores que bien podría haber actuado. Total. Y entonces, ¿por qué no se la abrazó? Total. ¿Por qué en 12 años de nuestro gobierno no se la abrazó? Digo eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué era enemiga realmente? Vamos a ponerla del lado de la derecha fascista. Estamos estúpidos. ¿Qué nos pasa? Primera presa de la dictadura. Y literalmente el legado de Perón, porque Perón la pone de vicepresidenta, estando mal de salud, pensando en que iba a seguir el legado de él. Seguramente, entonces, en un gesto desesperado de Perón, ¿no? Porque estaba la discusión de Balbín ahí. Totalmente, le fallaron todas las cosas, Perón se desbarrancó ahí seguramente. Después del asesinato de Rucci era muy difícil para Perón entender que estaba en un dispositivo real. Se le había roto esa idea de dispositivo. O sea, el ala izquierda ataca al centro del dispositivo. Eso en una teoría militar es inconcebible. Vos tenés un ala derecha y un ala izquierda y el centro que articula la conducción. Esa era la idea de Perón, lo dijo siempre. Y de pronto el ala izquierda te asesina a tu principal operador en el centro del dispositivo. Se rompió todo. O sea, Perón ahí quedó perplejo. Y fíjate algo que estoy pensando ahora.
el peronismo va equilibrando a tal punto que en el 66 Isabel viene al país para ordenar a Bandor. Cuando el peronismo se estaba ordenando, del sindicalismo se le estaba desbordando. En el 73, después del 25 de mayo, con el gobierno de Cámpora, Perón empieza a ordenar a lo de la izquierda, como diciendo, che, muchachos, ahora gobierna el peronismo, ordénense. Eso muestra que es pendular. Exactamente. Y de la izquierda le estaban diciendo, no, vamos a tomar el poder por las armas. Una locura. Era una locura disparatada. Delirante. ¿No? Bueno, en la actualidad yo creo que lo que nos falta es lo que vos decís, un conductor que construya la armonía de ese mapa. Hoy, incluso acá en este mismo chat, la gente se está matando por si Villarroel puede entrar, por ejemplo, acá, si Villarroel puede entrar adentro del mapa o no. Si Miriam Bregman entra dentro del mapa o no. Yo creo que no. Yo detesto todo lo que significa Villarroel desde mi punto de vista. No coincido con Guillermo Moreno en eso. Y para nada. Pero bueno, habrá que esperar. Por ahí. ¿Hay posibilidades? Por ahí todos pueden cambiar. Esa es la otra cosa, no queda manchado de por vida. Uno puede tener. De hecho, asesinaste a Sarrucci y estabas afuera del movimiento peronista. O sea, y sin embargo, seguiste operando. O sea, ¿la misericordia opera solo con la izquierda o no tiene que operar también con la derecha? Hay misericordia para todos. Eso lo dice Francisco muy claramente. Todos. Y todos es todo. Incluida la Villarroel, si es así. Sí, por más que a mí no me gusta nada, pero puede ser, ¿cómo no? ¿Qué sé yo? A mí me resulta raro que las discusiones empiecen por la vicepresidenta de Milei, en vez de, por ejemplo, de hablar de un tipo como Yarlora o de los gobernadores del peronismo. Exactamente. O sea, hay gente que tenemos que traer antes que Villarroel. Estamos como de golpe discutiendo a Villarroel, la vicepresidenta de Milei. Hagámonos cargo de los gobernadores peronistas de la provincia, que los alejamos, traigámoslos, hagámoslos partes, unifiquemos la provincia de Buenos Aires. Hay discusiones antes que Villarroel, compañeros. Pasa que también las discusiones son muy de Capital Federal, boludo. ¿Cuáles? Este tipo de discusiones, claro, de Twitter, son totalmente. Los cordobeses te van a decir, che, discutamos primero qué hicieron con nosotros. Totalmente, claro. Hubo demasiados errores, bueno, ya está, pero ese es el tema, buscar esa complementación que es la armonía de las partes. Y no es fácil, ¿eh? Siempre es un desastre. La armonía la encuentra un artista en su mundo y el mundo de la armonía de la política es el arte de la conducción. O sea, lo que está faltando acá, que es la gran angustia que a todos nos tendrá desvelado, es que no está la conducción. Hay liderazgos, está el liderazgo de Cristina, sin duda, importantísimo. El liderazgo de Axel, hay liderazgo de todo tipo, pero no hay una conducción. La conducción es única, siempre aparece, ilumina todo el campo, articula todos los dispositivos, junta un lado con el otro. O sea, tiene que ser eso, sabe operar con la misericordia necesaria para traer a todos de nuevo. Cuando aparece una conducción, aparece, o sea, es algo que no se sabe. ¿Viste? El óleo sagrado. Néstor, Menem, son conducciones, a su modo, ¿no? Uno mandó al peronismo al carajo, el otro lo puso en un lugar que nos involucra a todos. Es decir, no se sabe qué pasa con la conducción porque es como un artista. O sea, es el arte de la conducción. Entonces hay una forma de actuar que no es racional. Exactamente, tiene razón. No. Hay mucho más que eso, ¿no? Es lo que decía él, es el óleo sagrado. Exactamente. Lo que nos pasa es que mientras estamos caminando en el desierto, los peronistas. Sí, eso es un problema angustiante. Tenemos pedazos de peronismo en todos lados, con Milei, pedazos de peronismo con Macri. Todo está astillado y repartido en todo el campo político. Todo eso hay que juntar. Muchos de los que ahora están con Milei van a estar con nosotros, sí, claro, en ese campo de que se abre entre la misericordia y la severidad. O sea, también eso es otra cuestión. No poner de traidor y listo, ¿viste? Y le pusiste un anatema y ya es traidor. No es así. La palabra traidor hay que guardársela y ver, ¿viste? No sé. Traidor después en el tiempo, por ahí hay algunos traidores, ¿no? Pero ellos no dentro de ellos, digo, los liberales libertarios, están en una fracción, ¿no? En la búsqueda de construirse como una alternativa al peronismo. Sí, ¿Vos creés que eso es posible? Yo creo que ellos, por ejemplo, no tienen algo que los construya o que los afiance identitariamente como nosotros, no sé, tenemos los pies en la fuente, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, claro, ellos en ese caso, cuando querrán, seguramente quieren hacer algo parecido, pero tendrán que tendrán que acercarse inevitablemente al peronismo, no hay otro lugar. No hay, ¿no? O sea, no pueden inventar por afuera de esto que es el campo nacional y popular, que es así.
está regido por la justicia social. Hay cosas con las que ellos son incompatibles. Ellos están en un lugar de severidad muy grande. Por eso la violencia, por eso todo eso que nosotros sentimos como agresión y demás. Porque ellos necesitan afirmarse en ese lugar. Es un lugar de extrema severidad. ¿Cómo vas a negar la justicia social? No podés, eso es de una violencia tremenda. Eso es, viste, es un lugar espantoso, que no podés vivir mucho. Y eso es un malestar que ellos tienen adentro. Y se les nota. Se les nota mucho, ¿no? Y las veces que han querido caminar por el camino de la misericordia les ha durado muy poquito. Muy poquito, sí. Y enseguida una respuesta de severidad. Sí, claro. Y entonces, bueno, tendrán sus triunfos pasajeros, como dirán, pero al final está la verdad, ¿no? La verdad de la vida, que todos tienen una vida, que todos necesitan vivirla. Y esa es la vida del peronismo. La idea de felicidad del pueblo, que viene junto con la justicia social. Hay justicia social, hay felicidad del pueblo. Y eso como paradigma, ¿no? Como especie de paraíso peronista, es innegable. O sea, eso... A la larga, el pueblo puede se te pone de culo, ¿viste? Como ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el pueblo? Bueno, el pueblo es todo esto, ¿no? Todos los que votaron a Milei es pueblo también, en un punto, ¿no? Más allá y entonces hay que entender eso, ¿por qué se te ponen de culo? ¿Qué cosa mal hiciste, ¿no? Y bueno... ¿Y qué hicimos mal? Y de todo, ¿no? De todo. Si empezás a contar cada cosa, ya dijimos algunas, pero... Hay muchas cosas. Este exceso de severidad, de misericordia, por ejemplo, es una cosa. Las tarifas, ¿viste? Toda la pelotudez. Bueno, no se puede aumentar las tarifas porque la gente sufre y qué sé yo. Pará, boludo, un día vas a tener que aumentar la tarifa. ¿Qué querés regalar todo? No podés así. Eso es exceso de misericordia. Entonces se va toda la mierda, ¿viste? Entonces tenés que saber. El tema con el tema con la seguridad. ¿No? ¿Cómo el problema con la policía? ¿Qué problema con la policía hay? El otro día pasábamos una propaganda que la pueden ver en YouTube sobre la inauguración de la ciudad infantil, no la República de los Niños, la ciudad infantil, acá cerca. Y era el lugar donde Eva Perón hacía la práctica, era como una especie de campo de experimentación social de qué pasa con los chicos cuando se aplica el peronismo, digamos. Era un lugar donde los chicos iban a crecer en el medio de la idea de peronismo, o sea, de justicia, de alegría y demás. Impresionante, era su lugar, era creación propia de ella, maravillosa como idea. Y en la propaganda, que la ven, pónganla en YouTube, hay un montón de cosas, todo en escala 1 en 2, que es para chicos, una ciudad pensada para los chicos más pobres, para los chicos que no tenían nada, que eran los chicos de la calle. Tenían las mejores cosas, o sea, para los pobres que le había faltado todo, le iba a dar todo ahí. O sea, comida de primera, ropa de Caros y Gatti Chávez, pisos de roble de Eslavonia, cortinas de Wall suizo, como si fueran como vivían los como nobles. Chicos como los chicos de la oligarquía. Y entonces, claro, ahí en el medio de la ciudad infantil había un banco, como experimento, o sea, campo de juegos, ¿no? En el lugar de juegos había una estación de servicio, automóviles de lujo, traídos de Estados Unidos, aparte de automóviles eléctricos. Los chicos aprendían a manejarse en la calle con automóviles e iban al banco. El banco es el edificio más importante de la ciudad infantil. Era un banco, o sea, aprendían a hacer trámites bancarios. O sea, pequeño Heller ahí, ¿viste? Estaba, eso era la idea de Eva Perón, o sea, no era hacer cosas pobres para los pobres y lucha de clase. ¿Qué lucha de clase? Era aburguesamiento puro, Mirá, no era proletarización. Tenemos imágenes ahí está. Y fíjense en ahí, ahora van a aparecer enseguida que juegan con los autos, son los chicos más pobres. Y Eva Perón iba a abrir una ciudad infantil en cada gran ciudad. Mirá. Para proteger a los chicos más pobres. O sea, es la idea de Francisco, está ahí totalmente. Francisco estaría. Una iglesia, hay ahí en el campo de juego, hay una iglesia, un banco y qué otro edificio corporativo, o sea, institucional hay. Una iglesia, una banco, comisaría. Sí. Una comisaría, y ahí hay un momento en que, si lo siguen viendo, hay un chico que roba. Ahí está en la estación de servicio, ahí poniéndose combustible, van al banco, ahí está la iglesia, no se ve, ahí está los autos, perdón, esto es una boludez, pero ¿cómo están propulsados? Eléctricos y a pedal. Los eléctricos, la casita, el típico chalecito californiano que todavía está, si van ahí, eso fue el centro en Alpi, fue en un momento, está ahí en el Bajo Belgrano.
ahí está el banco. Ah, ya sé. Van en la escuela, todo es en escala 1 en 2 para chicos. Y fíjense ahí, en un momento, ahí está, ese roba. Ese es un ladrón, ¿eh? Está choreándose algo, viene la cana, mirá. El pibe va en cana, pero no solo que va en cana el pibe. Esto está todo al cuidado de Eva Perón, ¿eh? No es joda esto, ¿eh? No es que una empresa de propaganda, ¿eh? Es Eva Perón en persona todos los días iba ahí. Se lo llevan a la comisaría. El locutor ahora está diciendo que va a estar 5 minutos en cana para que aprenda. Y los chicos aplauden. Bárbaro. Porque el tipo va en cana. O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? Severidad. ¿Qué problema? Claro, ¿qué problema con la severidad tenía Eva Perón? Ninguno, absolutamente. Claro. Estaba enseñándole a los chicos seguridad, que es lo que reclama la gente. Total. ¿Por qué perdimos las elecciones en gran medida también? Porque no supimos manejarnos y entonces teníamos un flanco abierto ahí y TN y todo estaban ahí pegando donde sabía que nos dolía. Bueno, acá los compañeros del chat que se dicen ser peronistas dicen ¿cómo vas a defender al policía? No estoy defendiendo nada. El policía es parte del sistema. Otra vez en la confusión de decir, yo estoy en contra del yin. Porque, claro, ¿viste? Porque soy yang. Estamos locos. ¿Qué defender a la policía? Que no, o sea, no tiene que haber policía. Macanudo, una idea es esa, de una sociedad sin policía. Bueno, veremos si la sociedad humana da para no tener un control. Invito a esos compañeros a que vayan a los barrios populares. Exactamente. A ver si las personas están de acuerdo con que no haya policía en los barrios, con la cantidad de inseguridad que están viviendo en cada uno de los barrios del conurbano y de la ciudad. O sea, vayan a vivir un barrio popular y vean si no es necesario que haya un esquema de seguridad muchas veces, que es la principal demanda que surge. Y es una pena que no puedan discutir con Eva Perón sobre ese tema, ¿no? Que seguramente tendría algunas palabras para decirle. Es que hay todo un proceso de evitización, ¿no? Como que agarraron a Eva y la convirtieron en algo que de no izquierda. era. No, inventaron una Eva de izquierda. Pero en contra de Perón incluso, ¿eh? En contra de Perón. Pero o sea, Perón facho, milico. Empezó en los 70. En los 70 Empezó en los 70, pero hay una profundización fuerte sí, ahora, claro, ¿eh? está bien, pero la Evita Montonera nació por Escuchame, allá y no hay que ir muy lejos. ¿Quién hizo la única escultura en conmemoración del general Perón? ¿Quién la hizo? ¿Quién la inauguró? Miren. Macri. Ay, ¿verdad? Con los sindicatos. Con Moyano. Con Moyano. Sí. Ahí estamos nosotros. Sí. ¿Ahí nos equivocamos o no? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué en 12 años nunca hicimos un buen monumento a Perón? La verdad. Un problema. Ahí tenemos problemas, ¿no? Con la integración de estas cuestiones. Perón aparece como el fascista. Siempre detrás hay algo que apesta, ¿no? Igual que la burocracia sindical. O sea, pones a Rucci, burocracia sindical. Entonces haces homenajes a Agustín Tosco. Era como y Agustín Tosco ni siquiera era peronista. Pero no era peronista, antiperonista. Hoy mismo si ves a los candidatos trotskistas, están pegándole a Leandro Santoro, nada más. No le pegan a otro, los escuché. Sí, o sea, siempre son enemigos. Siempre están medrando ahí, tratando de sacar un poco de extraer a peronistas del campo fascista. Total. ¿No? Mochi. Sí, bueno, de origen muy rápido porque me gustaría preguntarte algunas cosas más de las ideas de Francisco. De origen ya hablamos casi todo. Sí, interesante que en el 67 estudia la teología del pueblo en el Colegio Máximo de San José con Escanone, esto que decíamos antes. Es la teología del pueblo lo que lo forma Francisco. Después en el 98 va a ser arzobispo de Buenos Aires y en el 2001 pasa a ser cardenal. Esto es importante. Todos los cardenales son arzobispos, si no lo saben, pero no todos los arzobispos son cardenales. Exacto. El rol de cardenal te permite ser parte del colegio cardenalicio que nombró recién Daniel, que te permite elegir papa o ser papa, por ejemplo, que es algo que si no sucedería. Y bueno, en el 2013 es electo papa y acá pasa algo que me gustó simbólicamente. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, le entrega, cuando va a visitarlo la semana de asumir al papa, una copia del Pacto de las Catacumbas. O sea, conectándolo con lo que surge en el Concilio Vaticano II. De ideas, bueno, tengo Evangelii Gaudium, que es una exhortación apostólica, que tal vez es lo primero que explaya su programa. Él habla de una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle. Exacto. Y no una iglesia enferma por el encierro de sus seguridades. Una cosa que expresa muy bien la idea de la iglesia de Francisco.
Y como después, un campamento, dijo, ¿no? Como un campamento que atiende a los heridos ahí. Exactamente. Es lo que estaría pasando ahora. Sí, ¿no? y la idea de una iglesia que sale para afuera, y acá nombra los 4 principios, que me gustaría repasarlos con vos. Ahí está concentrada la idea misericordiosa de Francisco. ¿En los 4 principios? No, en esto que acabamos de decir, ¿no? Porque ahí abre a la institución, la hace casi desaparecer, ¿no? La convierte en un campamento. Excelente. Eso que está cerrado sobre sí desparrama mismo. por el mundo. Claro, desparramada, ahí pierde los límites. Son todas formas excesivas de misericordia, que era necesario, eso es lo que hay que hacer. Pero ahora va a venir un problema. No van a encerrar. Viene que son los cerrado reclamos, ahora. Todo el malestar que se ve por todos lados, ese malestar el otro día escuchando en Vorterix, un programa interesante que se llama Reporte Minoritario. Sí, de Porrini. Claro, que está Porrini y demás. Bueno, ellos están en contra de Francisco en la esencia de esto, en estos temas, ¿no? En la apertura, digamos, el debilitamiento de la institución, de ciertos dogmas, incluso flexibilización de dogmas, como el tema de las minorías sexuales y demás, están muy en contra. Pero bueno, de hecho están con la misa en latín, o sea, se van o sea, son excesivamente severos en todos los comentarios. Es muy interesante por eso, ¿no? Porque es una posición de extrema severidad en contra de la extrema misericordia. Esta es la posición interna también de mucho del colegio cardenalicio que viene ahora. Que se va a y va a expresar haber ahora. claro, esperemos que siempre lo que haya es una solución un poco peronista, digamos, Armonía. o sea, armonizar esas posiciones, ¿no? Sí. Que en un punto es Lefebvre, ¿no? El lefebrismo, cuando se hizo el Concilio Vaticano II, mostró ese recostarse sobre la misericordia. El concilio, el hecho de, por ejemplo, incorporar las lenguas locales en vez del latín, es un hecho misericordioso para que el pueblo entienda, para que, bueno, las críticas fueron terribles en ese punto, ¿no? De abandonar la lengua madre de la iglesia, ¿no? Y bueno, todo eso vuelve. Ahora hay reclamos nuevamente de que se incorpore el latín y demás. Tiene su sensatez eso, ojo, ¿viste? Habrá que ver ahí también. O sea, tampoco hay que ponerse de ese lado, ¿no? Yo soy yin, ¿no? Claro. Estoy en contra del yang. Sí. No es así. O sea, vamos a ver qué pasa. Incluso con el latín mismo, porque es cierto, uno va a una misa y hay veces que la misa, no sé, parece una reunión de consorcio, ¿viste? Tiene una cosa ahí medio pelotuda, ¿viste? Que vos decís, no tiene la dimensión que uno esperaría de un ¿Vas todos los rito. domingos a misa? No soy tan practicante ya, pero estoy muy pendiente y voy cuando puedo. Me voy a las iglesias en general, me gusta ver las iglesias también, pero es cierto eso, se pierde cierta cosa que el rito requiere, ¿no? Para dar una centralidad, para que las cosas... O sea, no es tan desatendible la idea del latín en un punto. Hasta eso digo yo, ¿no? Pero podríamos discutirlo en todo caso. Pero no tenía esa línea de Porrini. Pensé que lo voy a ver con más atención. Me pasa sí, que... lo dice a veces, ¿viste? Y está todo el programa, la chica bien, también... Sí. Que es muy interesante, o sea, todo lo que se dice ahí sobre las simbologías también, hay cosas que por ahí no comparto, pero es una postura, que ahora tiene relevancia y que ahora tiene un peso que antes no lo tenía, era totalmente marginal. Y hoy en día eso reaparece y eso es muy interesante. Bien, sí, como las discusiones internas que estamos teniendo también. Él habla después, bueno, de los 4 principios, el tiempo como superior al espacio, ¿no? Exacto, claro, exactamente. Eso es misericordia pura, ¿no? O sea, el espacio es límite. O sea, esto es mi lugar, acá lo voy a proteger, voy a poner la fronteras, digamos, ¿no? Y el tiempo es lo que diluye la frontera, digamos. Mirá, antes éramos enemigos y ahora ya no, ahora compartimos un mismo espacio. Y el espacio se expande con el tiempo. Lo tenemos que saludar, perdón, porque lo nombramos a Vorterix y demás. Está Luquitas Rodríguez escuchándonos, así que le mandamos un beso grande. Un abrazo a Luquita. Capo. Él creo que tuvo que ver con claro que Porrini. Sí. Claro que sí, y él es un seguidor muy fuerte de Francisco. Por eso también no tenía tan en claro esa línea de Porrini. Tengo un poco más en claro... Bueno, severidad y misericordia. De hecho, no es una escuché algunas discusiones así, no es una postura en contra de Francisco, pero es cuestionamientos bastante grandes, ¿no? Sí, pero la parte positiva de esto de Francisco, que tiene que ver con Luquitas, Francisco funda Escolas Ocurrentes en el 2013, Luquitas a partir de eso tiene un intercambio con lo cultural, con la cuestión de la juventud.
la parte abierta de esta iglesia también permitió que se acerquen un montón de jóvenes. Logró popularizar la fe cristiana con sectores con los que si no, no pasaba. Vos, el día que falleció Francisco, ibas a la catedral, a la Basílica de San José de Flores, donde él empezó, y había muchos pibes jóvenes. Habían disidencias, había sectores a los que otra iglesia no le llega de alguna manera, ¿no? Entonces, ese fenómeno de Francisco es muy lindo y muy interesante. Sí, de hecho, creo que Luquitas se acaba de bautizar. Bueno, se acercó a Luquitas Rodríguez. Fue a Roma a bautizarte, si no entiendo mal, él fue así, fue a Roma a bautizarse. Y ahí para mí conecta con otro principio, que para mí este es elemental, la realidad como superior a la idea. Francisco priorizaba mucho la realidad, me parece, ¿no? El reconocimiento de las condiciones materiales. Eso es peronismo puro, ¿no? La única verdad es la realidad. Después el todo superior a la parte, la unidad superior al conflicto. Escribe 3 encíclicas, una menos conocida porque no fue social, que es Lumen Fidei, y después el Laudato Si, Fratelli Tutti, que son sus encíclicas sociales, ¿no? Exacto, sí. Fantásticas. Ahí hay algo muy lindo porque se habla de temas muy relevantes para la humanidad, ¿no? La cuestión ecológica, la cuestión de la fraternidad, del nadie se salva solo, de terminar con la cultura del descarte, el que entran todos. Una cosa que, para decirlo a nivel mundial, desde la Iglesia, desde el Vaticano, es hermoso. Totalmente. Sí, ahí está la clave de todo su accionar. Que esperemos que en la próxima, que en la sucesión no se vaya para atrás con estos temas, ¿no? Que se los pueda tramitar y armonizar con las nuevas necesidades que vendrán de la mano seguramente de una mayor severidad en la institución. Porque la severidad que aplicó Francisco es punitiva para con toda la corrupción de la institución. O sea, ahí no dudó en usar el látigo en contra de los mercaderes del templo, digamos, una tarea bíblica hizo, ¿no? Que dañó mucho. Instituciones como el Opus Dei y todo fueron muy atravesadas por las investigaciones, porque era un obsesivo Francisco con el tema de la corrupción. Y se metió en todo, en los caballeros de la Orden de Malta. Reformó el Banco del Vaticano. El banco impresionante, sí. Y eso ya lo había hecho acá, incluso, ¿no? Es una cosa personal de Francisco contra la corrupción. Y eso, claro, eso es severidad también. Total. Ese es el aspecto severo. Entonces ahora la severidad tendrá que ir sobre la institución en su conjunto y volver entonces a cierta cosa que no sé cómo se resolverá, pero todo eso poner a cubierto todas las transformaciones de Francisco. Esa es la lucha, va a estar ahí. Sí. Por eso que deberá ser un moderado, alguien. Yo lo veo más por el lado italiano, ¿viste? Que creo que Francisco ahí puso mucha atención, ¿no? Mejor no hacer nombres, pero hay algunos cardenales muy interesantes en Italia. En realidad el papado es una institución italiana, ¿viste? Todo lo demás. Había mucho conservador también en la pata italiana, porque bueno, sí, claro, tradicional, claro que sí. La iglesia entiendo que está como alejándose un poco de la concepción más europea. Claro, totalmente, del cristianismo. Sí. Y con lo que decían recién, nosotros cuando arrancamos el programa hablábamos un poco de la muerte de Francisco y cómo los que somos hijos de este pensamiento, de la misericordia, de estar en contra de la lógica del exitismo, de la meritocracia, de ese tipo de pensamientos del ganador, de siempre beneficiar al ganador, en contra del perdedor, nos quedamos un poco huérfanos. Porque hoy en día quizás lo que existe por mayoría es la otra lógica de un capitalismo en descomposición, el cual solamente gana uno, y eso es aplaudido, y lo otro, bueno, se deja de lado. En esos términos, ¿crees que hay posibilidad de un liderazgo que surja, que incorpore a esta nueva lectura, a esta lectura que tenemos quizás más los peronistas, o nos vamos a quedar efectivamente huérfanos? No, siempre va a aparecer. Siempre. Yo creo que en eso hay que creer en la providencia divina, digamos. Siempre creo. Hay algo providencial ahí que la providencia es algo totalmente irracional, ¿no? Que uno que se confunde con la esperanza. Tengo esperanza de que aparezca, ¿no? Pero la providencia es una cosa en materialización de la esperanza, ¿no? O sea, hay una fuerza, o sea, hay mucha fuerza metida acá, tracciona eso. Por ejemplo, la última semana de vida de Francisco. Eso es providencial. Tremenda. O sea, me acuerdo que estuvimos en Flores, una misa, ya cuando Francisco estaba liquidado, estaba muy mal. Y hablando con viejos compañeros que lo conocían mucho a Francisco, y incluso un compañero se reía un poco diciendo, no, vas a ver que se va a poner bien porque él quiere garantizar la sucesión. Y no se va a morir si no garantiza la sucesión.
Y yo tengo la idea de que esta semana de más que tuvo, digamos, después de reponerse, porque a los 2 días empezó a recuperar. Fue un hecho extrañísimo. Y reapareció, se puso operativo de nuevo. Bueno, esa semana yo creo que Francisco ha hecho algún tipo de orden en la propia casa viendo el final, ¿no? Y así que, digo, actúa siempre la providencia, te da una cosa que uno tiene que saber atrapar, tiene que saber verla, ¿no? Y esperemos que sepamos ver quién es eso que aparece, ese conductor que por ahí aparece por un lugar raro, que por ahí no es lo que se espera, ¿no? Entonces habría que estar muy alerta en eso. Hay que estar atentos. No, muy atentos, muy abiertos, y entonces seguro que se nos brinda. Ahora, si nos ponemos cerrados y hacemos cuentas y pensamos, no, viste tal cosa, no, revisamos los tweets. No, claro. Los tweets de 2007. Claro, empezamos a ver, siempre podemos haber problemas. Pero, no sé, yo tengo esa esperanza, ¿no? Porque esto va a ser un proceso que va a dejar mucho desasosiego. No sé si le va a ir más o menos bien o más, pero siempre va a ser mal. El saldo final siempre va a ser negativo de este tipo de cosas. Puede tener eventualmente alguna victoria parcial, pero al final lo espera una oscuridad muy grande. La mala. Sí, y eso nosotros tenemos que estar ahí. Siempre tiene que estar el peronismo esperando ahí esa situación. No sé, tendríamos que ver, mejor no hacer nombre ni nada, porque no. Pero estar atentos. Estar muy atentos. Es una visión bastante cristiana. Sí, claro. Pero bueno. De no apedrearlo, no crucificarlo cuando aparezca. Va a ser difícil igual, ¿eh? No es fácil, sí. No. Si tenemos 10 minutos más, sí. Unas últimas cosas. Cosas más de la praxis que tenía que ver con esto de Francisco. El primer viaje de Francisco fuera de Roma es en la isla de Lampedusa. Él combatió mucho el tema de la problemática de los migrantes en Europa como uno de los grandes problemas a nivel mundial. No es casualidad que su primer viaje sea a la isla de Lampedusa, la isla de Italia, donde vienen los migrantes de África y hay una cantidad de problemas tremendo. Y lo marco porque creo que fue parte de los grandes hitos de gestión de Francisco, el laburo del tema migrantes, digamos, sobre todo en Europa. Las mujeres, designó muchas autoridades mujeres dentro de la Iglesia, por ejemplo, Rafaela Petrini, presidenta de gobierno del Estado del Vaticano, o sea, le dio una preponderancia al rol de la mujer al interior del mapa de la Iglesia que era anómalo hasta ahora, de alguna manera. La transparencia de las finanzas, como dijo Daniel, reforma del Banco del Vaticano, se preocupó mucho por la corrupción que había en la Iglesia. El tema de abuso de los menores, el tema de los abusos, hizo una gran cantidad de conferencias y persiguió y echó. Tema que había iniciado Benedicto XVI, eso, ojo, también. Tenía buena relación él con Benedicto. Muy buena relación, y Benedicto combatió realmente, fue el que hizo, cosa que no había hecho Juan Pablo II, que andaba por otros lugares, ¿no? Juan Pablo II, por ejemplo, es un emblema de papa de la severidad. Total. ¿No? Consolidó todo lo que podía consolidarlo. ¿No? Claro. Exactamente, ¿no? La cuestión ideológica y todo. El papa de Reagan, digamos. Sí, claro. No Benedicto es más una mediación, digamos, y Benedicto ya pone el ojo en el tema moral y demás que... Bueno, de hecho leía que en el colegio cardenalicio donde lo eligen a Benedicto, Francisco tiene 40 votos y pide dárselos a Benedicto para que pueda ganar la elección. Había un buen diálogo entre ellos, y no es casualidad que después de Benedicto haya llegado Francisco. Bueno, el laburo que hacían Pascuas en las cárceles. Y después, una última cosa, con respecto al legado, Francisco se preocupó mucho con el tema del legado. El colegio cardenalicio actual, si no están mal los números, tiene más de 100 de cardenales que nombró Francisco. Es un tipo que estaba pensando... 111 creo que 111. 111 de 141 cardenales designados por Francisco. Uno de los cardenales es el arzobispo de Santiago del Estero, es argentino. Sí. Y después vos tenés que en Argentina también se dio un laburo muy grande. No es casualidad que García Cuerva sea el arzobispo metropolitano de Buenos Aires y que Carrara sea el de La Plata. O sea, personas que tienen una línea al interior de la Iglesia muy vinculado con este mensaje de Francisco, que antes no pasaba en la Argentina. Con temas muy delicados se posicionan desde el lado más social, y ese es el legado de Francisco que me parece que se ve claro incluso más allá de él, ¿no? Para lo que viene.